O sea, aquí, si hay alguien que ha pasado sed o hambre en su vida, es posible. Aunque a veces podemos decir, tengo un hambre, pero bueno, esa hambre es porque no has almorzado, sencillamente. Pero cuando hablamos de verdadera hambre es que has pasado un día, 2 días o más sin poder comer. Y vamos a ver un poco qué dijo Jesús respecto a la sed o el hambre. Porque él usa ejemplos naturales para hablarnos de una realidad espiritual, para que lo podamos comprender mejor. Así que vamos a ver ya vamos a ir viendo algunas reacciones de personas. ¿Qué pasa cuando tienen hambre o cuando tienen sed? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos hambre? ¿Qué se dice de los bebés? Hay un dicho, el que no llora no mama. Así que, aunque el bebé no hable o no puede articular bien, se hace entender. Si tiene hambre, te pega un berrido que tú ya sabes. Eso es en todos los idiomas, todos los bebés del mundo lloran igual cuando tienen hambre. Muy bien, pues en Éxodo 15 nos cuenta ahí una historia del pueblo de Israel que había salido de la tierra de Egipto. ¿Cuántas plagas habían visto? 10. Esto es una película ahí de los 7 pecados, no sé qué, no. 10 plagas. Son 10 plagas, ¿no? Y han visto plagas tremendas, ¿no? Que si la plaga de la mosca, la plaga de la langosta, que no langostinos. Un montón de cosas, unas obras impresionantes de parte de Dios. O sea, y uno humanamente dice, wow, si yo hubiera podido presenciar eso con mis ojos y lo hubiera visto, mi fe hubiera aumentado tanto que jamás hubiera dudado de Dios. A lo mejor hemos pensado eso, pero no creo que lo hubiéramos hecho así. Porque cuántas veces Dios ha obrado en nuestras vidas y cuando llega un obstáculo, alguna cosilla, empieza la duda, ¿no? Decimos, y ahora esto. Pero bueno, eso me pasa solo a mí. Atravesaron el Mar Rojo y lo atravesaron en seco. O sea, eso es lo impresionante. O sea, porque uno aún piensa, bueno, si sopló un viento fuerte y separó las aguas, pues aquello sería papilla, la arena esa, se hundirían, ¿no? Porque está todo mojado. Pero pasaron en seco. Y de ahí se originó el Oceanographic. Porque cuando atravesaron el mar, vieron el acuario más grande del mundo, ¿no? Ahí veían los pescados y los niños decían, voy a pillar a Nemo, que iba buscando ahí a su padre con Dory. Pero vieron de todo. ¿Y qué pasó cuando llegaron al otro lado? ¿Cuál fue la primera reacción del pueblo de Israel? Cuando el mar se cerró. Y cuando los carros del faraón, todos los egipcios se ahogaron, cantaron. Pues eso era mejor que esto, ¿eh? Fue una alabanza. ¿Sabes? Cuando después de 430 años de esclavitud, te aseguro que ya cuando cantas de verdad. sin insultar, sin despreciar lo que hemos presenciado aquí. Aunque la calidad de un culto, ¿en qué se mide? Cuando decimos, ¿qué te parece el culto? Esas preguntas tontas, ¿no? Que nos hacemos. Y la alabanza, y el que predicó, este calvo no me convence. Nuestra respuesta irá en función de nuestra hambre de Dios o de nuestra sed de Dios. Así que a veces reproyectamos nuestra opinión en función del estado de ánimo con el que nosotros hemos llegado y en función de con qué disposición nosotros hemos llegado. Y por eso, pues nuestra evaluación no siempre es la correcta. Así que aquí en el Éxodo 15, pues hay un cántico impresionante de María, la profetisa, hermana de Moisés, y nada, cuando lees este capítulo, habla de Dios de una forma tremenda. Jehová el grande, Jehová el todopoderoso, el que nos libró de la mano del faraón, y todo el mundo ahí con panderos, pegándole saltos, y de todo. Por ejemplo, yo qué sé, voy a coger un versículo de ese canto. Jehová reinará eternamente y para siempre. Es uno de los versículos de ese cántico.
Y es normal, porque después de haber visto tantos milagros y tantas cosas, y haber atravesado el mar, pues parece que la fe estaba ahí, que creían en un Dios todopoderoso. Pero después de esa travesía, pues les tocaba hacer un pequeño recorrido de 3 días, ¿vale? Tenían que ir hasta el desierto de Sur. Entonces, primer día de desierto, iban ahí, gloria a Dios, aleluya, nos ha librado. Segundo día, gloria a Dios, amén, gloria a su nombre. Tercer día, qué sequía tú, qué calor. Aquí, ¿qué pasa? Que nos morimos de sed aquí. ¿Y sabéis lo que han hecho? Han murmurado. O sea, después de lo que han vivido, después de 3 días, porque claro, estaban sin agua, murmuraron contra Moisés. Aquí lo tenemos en Éxodo 15, del verso 22 al 25, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Y por eso le pusieron ese nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La actitud de Moisés fue diferente. Ellos murmuraron, pero Moisés clamó a Jehová. Y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Así que ya nadie cantaba en el desierto. Es impresionante cómo la mentalidad o el estado de ánimo es tan fluctuante en función de cómo nos van las cosas. Eso me di cuenta a nivel humano con los seguidores del Real Madrid. Ganaban la Champions, la Liga, todo, el estadio a tope. Ahora son tan malos que tienen el estadio medio vacío. Y es cuando más lo necesitan a los hinchas. Y nos pasa así a nivel humano. Y lo peor es que nos pasa con Dios. Tenemos en su palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sabemos características suyas que no cambian, que son inmutables. No hay variación en Él, en su carácter. Él es eterno, Él es fiel, Él es poderoso. Eso lo cantaron. Pero lo humanizamos, lo hacemos tan pequeño y lo reflejamos respecto a nuestra situación personal, que nos olvidamos de quién es Dios si las cosas no nos van tan bien. Y es lo que les pasó a estos. Empezaron a murmurar y no a clamar. Y nos pasa a veces, pues, cuando hay contradicciones, cosas que te vienen en contra, nos vienen los por qué. ¿Por qué esto? ¿Y por qué a mí? Mirad si hay gente en el mundo y me tiene que pasar esto a mí. ¿Cuál es mi actitud cuando yo estoy en el desierto? ¿Cuál es mi actitud? ¿Sabes? Entre Egipto y Canaán hay desiertos. Entre Egipto y Canaán hay Caleb, hay enemigos, hay escorpiones, hay serpientes, hay muchas pruebas. Y es Dios quien los envió al desierto. No fue el diablo, fue Dios. Quería probar el corazón de ellos. Quería ver realmente qué es lo que había. ¿Cómo se puede medir nuestra fe? ¿O cómo puede medirse nuestra relación con Dios? Cuando todo nos va de lujo y de maravilla. No. Justamente en los desiertos de la vida es donde Dios prueba nuestro corazón. Así que si tú vas por el desierto y aceptas que sea Dios quien te envíe en el desierto, no nos envía las manos vacías. Él dice, si tú aceptas ese recorrido que yo he preparado para ti, que sepas que yo enviaré una nube durante el día que te hará sombra, te enviaré una columna de fuego que te calentará durante la noche. Vendrá maná del cielo y no faltará el pan sobre tu mesa. Quiero que me conozcas en el desierto. Yo soy el mismo Dios, el que estuvo enviando las plagas al faraón. Soy el mismo que te acompaña en este desierto. Y por eso pues Dios tiene tantos nombres, pero nosotros no lo hemos vivido bajo todos sus nombres. Si por ejemplo siempre te ha ido bien a nivel del dinero,
pues no lo vas a conocer como el Dios proveedor, porque dirás, no, yo me lo he currado y crees que eres tú, que te has currado todo y que te has ganado tu sueldo. En un sentido es cierto, pero Él te ha dado el trabajo, Él te ha dado la salud para poder ejercer todo eso. Cuando perdemos el hambre, murmuramos respecto a Dios. Si tú tienes hambre de Dios y estás enfocado en Dios y hay esa insatisfacción respecto a tu vida espiritual, yo no sé en qué nivel, solo Dios puede medir nuestros corazones, pero si estamos satisfechos con nuestra situación y con nuestra vida, con nuestra relación con Dios, si pensamos que ya hemos alcanzado el techo, entonces ya no hay más sed, ya no hay más hambre de Dios. Y eso es una pena. Porque ¿qué límites tiene Dios? Ninguno. Con Él no hay techo. Entonces, cuando ya no hay hambre, cuando ya no hay sed de nuestra parte, cuando ya nos contentamos con lo que tenemos, empezamos a murmurar, como el pueblo de Israel. Y cuando murmuramos, pues me molesta el sonido, me molesta la luz. Uno pues cambia, viene a ser agrio, el humor te cambia, te conviertes más feo. Y cuando haya esa hambre y esa sed de Dios, pues entonces tu enfoque ¿qué es? Es Dios. ¿Que viene tal predicador? Se hacen anuncios, se llena la sala. Porque venimos a buscar una palabra, a recibir alguna palabra del hombre o de la mujer de Dios. Pero el Espíritu Santo que está en esa persona, en ese siervo de Dios, es el mismo que está en ti. Él se pasa sus horas meditando en la palabra, se pasa sus horas encerrado en el cuarto, en la habitación. Y nosotros queremos, pues, dame algo, aquí traigo mi bandeja. Es más fácil que me lo digas tú. Con el pueblo de Israel pasó lo mismo. Dijo Dios a Moisés, mira, mejor apártate y yo les voy a hablar al pueblo de Israel. Y Moisés les dice, bueno, ahora Dios os va a hablar. Y ellos, no, quita. Dios nos libre. Que te hable a ti, Moisés, que te hable a ti. Ves tú al monte, anda, cúrrate esos días de ayuno y nosotros aquí ya, pues ya nos dirás 4 cosas. Y muchas veces ese es nuestro comportamiento. Exigimos. A ver, hoy, ¿qué tal? Desde aquí, de mi asiento, miro, juzgo, analizo y en la medida que soy crítico, es en esa medida que no tengo hambre de Dios, ni sed de Dios. ¿Por qué? Porque me la paso observando cómo están los demás y evaluando cómo viven su santidad, su espiritualidad. Y por eso, cuando estemos delante de la presencia de Dios, Él no me va a pedir, ¿qué te pareció la predi de Mariluz? No, me va a decir tú, tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida? Poner un ejemplo. O de Loida. O la mía. Cuando perdemos esa hambre, si perdemos el hambre, pues nos volvemos incluso chismosos. Nos volvemos insensibles. Y entonces ya nos vamos encalleciendo. Y a lo mejor Dios está ahí llamando a nuestra puerta y no hay nada que pueda cambiarnos. ¿Sabes cuál es el punto débil de Dios? Esto es casi una herejía, porque no tiene punto débil. Pero tú ves en la Biblia que Él se mueve con algo. ¿Cuándo se acerca al ser humano? Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero al soberbio, al orgulloso, le hace así, ¡ping!, le echa la patada. Entonces, si podríamos decir que Él tiene un punto débil, es toda persona que se acerca a Él justamente con ese estado de ánimo y de corazón. ¿Sabes? Había un rey que hizo una barbaridad. Quería tener una viña. ¿Sabéis de cuál rey hablo? Y el dueño no se la quería vender, ni por asomo. Entonces estaba casado con una mujer muy mala. Esa reina se llamaba Jezabel. Y la reina le dijo, pues, liquídalo a este, tú eres el rey. Ya está, y la viña te la quedas. Y eso es lo que él hizo. Esa historia está en Primera de Reyes 21. Pero a Dios no se le escapa nada. Le dice al profeta, ahora tú vas a ir a hablar con el rey, ¿y qué le digo? Tú dile que va a morir. Imagínate, tú al rey y le dices, vas a morir, de parte de Dios te lo digo,
te aseguro que te mueres tú antes. Dice, sí, si yo voy a morir, tú también. Pero era un profeta de Dios y de aquellas aún los reyes lo temían, porque sabían que cuando hablaban de parte de Dios era palabra de Dios. Nunca hablaban según su sentir, su sensación, según el clima, sino esto es lo que hay. Dios te dice esto. En Primera de Reyes 21, del versículo 27 al 29, sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, es decir, su propia muerte profetizada, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías, tisbita, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Es impresionante. O sea, Dios dice, vas a morir. Pero cuando el rey oyó esa palabra, si él se hubiera puesto ahí orgulloso, como el faraón, pues claro que hubiera muerto. Pero Elías se va y Dios le dice a Elías, va, vuelve. Porque lo que pasa es que se ha humillado. Ya no puedo cumplir eso que yo había dicho que haría con él. Es impresionante. Un corazón humillado, contrito delante de Dios. Haya hecho la barbaridad que haya hecho. Eso a Dios lo hace sensible. Viene y se acerca y le perdona la vida. Si tenemos hambre y sed de Dios, hay una reacción de Dios. Él se mueve. Él viene a nuestro encuentro. Muchas veces cuando más intensamente oramos o buscamos a Dios, es porque tenemos necesidades. Es porque buscamos dirección o buscamos orientación, buscamos una respuesta. Y realmente, pues, a Dios le da casi igual, aunque que nuestra motivación no sea correcta. El buscarlo a Él por quién es Él. Lo importante es que vamos a Él. Y Él, en esta relación, Él ya irá cambiando nuestras motivaciones. Hasta que Él sea lo más importante, hasta que Él sea lo primero. Dice su palabra que busquemos primeramente su reino y su justicia y todo lo demás, pues ya os será dado por añadidura. Es decir, no me hará falta ni pedir lo que yo quería, porque lo estoy buscando a Él. Y como lo busco a Él y quiero pasar tiempo con Él en su presencia, pues Él ya sabe lo que yo necesito. En esta semana yo estaba leyendo ahí en la cocina y me viene el Davidón ahí con la mochila, los libros, los cuadernos y se instala ahí en la cocina conmigo y yo quería estar tranquilico. Ahí, mi lectura, ahí, mi café. Entonces mi primera reacción, ¿qué haces? Pues nada, quería estar contigo. Digo, va, pues nada, instálate. Y solo por el hecho de estar conmigo, le miro, me dio la sensación de discernir que tenía ganas de chuches. Y digo, ¿quieres chuches? Bajamos al kiosco a por chuches en medio de las tareas. Es por dar un ejemplo sencillo. Él no necesitó ni pedirlo. Solo quería pasar tiempo conmigo. Con Dios es así. A lo mejor si me viene David, ya doy el ejemplo al revés. Papá, me interrumpe en mi lectura. Quiero chuches. ¿Cuál hubiera sido mi reacción? Anda, vete al cuarto y haz tus deberes. Y con Dios eres mucho más que un padre. Eres mucho más generoso y bondadoso. Pero si vamos a Él y queremos pues estar con Él, sencillamente eso, pues Él no se puede resistir. Él, mira, vamos a ver, hijo, hija, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que hay? Y tú dices, no, yo solo quiero estar contigo. ¡Wow! Impresionante. Si tuviera un corazón humano se derretiría. Él no puede resistirse a eso. Vamos a ver un personaje que quiso ver a Jesús. Vamos ya al Nuevo Testamento. En Lucas, este era el más pequeño de la Biblia. ¿Sabéis de quién hablo? Zaqueo. Está en Lucas 19, tenemos la historia de Jesús y Zaqueo. Zaqueo, pues nada, era un ladrón, era un mentiroso, era un soberbio, un orgulloso, un engañador, un usurpador y rico. Tenía mucha pasta. Entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad
Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Y Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Es impresionante. ¿Tenía hambre o sed Zaqueo de este encuentro con Jesús? Claro. O sea, respecto a su posición social, no se hubiera subido a un árbol. Es como si viéramos al alcalde del ayuntamiento subirse a un árbol para ver a alguien. Pues todos nos quedaríamos ahí flipando, ¿no? Mirando al alcalde, ¿y este qué hace? Un alcalde ahí subido a un árbol. Pues así era Zaqueo, era conocido de todos, pero más por sus estafas que por otra cosa. Pero ¿este qué hace ahí? Pero él tenía un objetivo muy claro: me da igual la opinión de la gente, me da igual lo que piensen los demás de mí, pero yo quiero ver a Jesús. Y estaba ahí, encima de ese árbol, en esa rama. Podemos imaginar ese encuentro, ¿no? Se acerca a Jesús, levanta la cabeza: Zaqueo. Sí, tú, eres el único que está ahí subido en el árbol. Baja, voy a ir a tu casa. Buah, no sé, creo que bajó más rápido que subió. Y esto nos enseña, pues, que a veces tenemos que bajar de donde estamos. Porque a veces estamos en una posición ahí delante de Dios, porque no es la correcta, y tenemos que bajarnos para poder dirigirnos y hablar con Él. Va a su casa, lo evangelizó Jesús, le dijo: pecador, has robado, eres un ladrón, ¿lo sabías? No le dijo nada, no le dijo nada. La sola presencia de Jesús ha provocado en él algo. La sola presencia de Jesús ha hecho que él se sintiera pecador. Su sola presencia le ha hecho sentir: wow, tengo que devolver todo esto que he robado. Mira Jesús. Y Jesús no le decía nada, él estaba ahí invitado, estaba comiendo. ¿Sabes qué? Voy a devolver 4 veces todo lo que he robado. Mira si tenía dinero para devolver 4 veces. Y además, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y Jesús le dice: la salvación ha venido a esta casa. No vemos textualmente: Señor, te pido perdón por mis pecados, te acepto en mi corazón como mi Salvador. No. Hubo un cambio radical. Un encuentro con Jesús que cambió su vida para siempre. Cuando hay hambre de Dios, hay cambios. Cuando hay sed de su presencia, tiene que provocar cambios en nosotros. No podemos ser los mismos, es imposible. Cuando Moisés tenía esos encuentros con Dios en el monte Sinaí, volvía y era distinto. Su cara brillaba tanto que le ponían un velo ahí encima de la cabeza, porque si no ya la gente estaba ahí. Y de noche la mujer no podía dormir. Dice: apaga esa luz. Tenemos que bajar. Hay que cerrar esa rama del árbol donde estamos subidos, para poder disfrutar de su presencia. Y solo con su presencia, estando delante de Él, Él revelará lo que hay en nuestro corazón. Y no solo lo va a revelar, sino que eso nos va a empujar a hacer cambios. Ya no nos justificaremos, ya no acusaremos a nadie, ya no diremos: pero mira, ¿y el otro qué? ¿Sabes? Los que estaban rodeando a Zaqueo, como ellos no tenían ni hambre ni sed de Jesús, murmuraban, juzgaban. Decían: mira si supiera con quién come, con este pecador, si supiera quién es, no comería con él. Ese es el juicio barato y fácil de las personas que no tienen hambre ni sed de Dios.
sino que juzga lo que Dios está obrando en vidas donde humanamente no se lo merecen. Pero Dios sabe lo que hay en el corazón, sabe la necesidad y Él va y responde siempre a la sed y al hambre de las personas. Entonces, si queremos una buena reunión, un buen culto, no depende ni del que predica, no depende ni del grupo de alabanza, depende del hambre de todos, depende de la sed de todos, de todo lo que tenemos respecto a Dios. Ahora si venimos aquí pensando, bueno, a ver si me llenan un poco, porque ya vengo la mente cargada del Netflix, de mis problemas, de mis cosas, ¿y qué crees que va a pasar? Vas a salir igual que entraste. Aunque hubiese aquí sanidad de liberaciones, vas a estar observando y vas a ver a otros llorando porque tienen una relación especial, hay un toque de Dios y tú vas a juzgar desde tu asiento. Anda, mira mira el otro, ¿y este qué le pasa? Que está temblando. ¿Y este? Ahí saltando, ¿y este que levanta los brazos? Ahí mientras alaba a Dios. Claro, porque es algo individual, es algo personal. Está escrito, y los dos se unirán y serán ¿cuántas carnes? Una. Pero te aseguro que aunque Loida coma, yo si no como tengo hambre. Ella tiene que comer y yo tengo que comer. Y esto es lo mismo, el hambre y la sed de Dios es algo individual. No me puedo llenar pues con lo que se llenan los demás. No te conformes disfrutando de lo que están viviendo los demás, de las vivencias de los demás. A cada uno Dios nos pide algo. A cada uno pues hay un precio. A lo mejor a uno te va a decir, lee más la Biblia. Jolín, es que ya leo 10 versículos por día. Venga, va, lee aunque sea un capítulo por día. Mira, es que yo todos los días tengo mi devocional. Bueno, son 10 minutos, pero ahí están. Eso es hambre, eso es sed de Dios. Eso es, bueno, iba a decir una grosería. Si tú tienes hambre y sed, mira tú qué ejemplo tan impresionante. ¿Cuántas veces comemos y bebemos en el día? ¿Cuántas veces nos plantamos y nos paramos frente a Dios? En función de nuestra hambre y de nuestra sed, así vamos a reaccionar. En Juan, Jesús lo dijo, unas palabras muy sencillas. Hasta la hemos cantado y no le dije a Loida que iba a leer esto, pero bueno. Juan 7, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Podemos conocer a Dios gracias al Espíritu Santo. Es Él que nos revela quién es Dios. Entonces, si yo quiero solo estudiar a Dios en su palabra, de forma intelectual o mentalmente, conoceré conceptos, pero quien me lo da a conocer y quien me acerca a Él es el Espíritu Santo. Pero hay una condición, hay que tener sed. Le dijo Jesús, si tienes sed, ven. Y es impresionante, ¿a cuántos Él rechaza los que van hacia Él? A nadie. El que viene a mí, yo no lo rechazo. A este, a Zaqueo, a él también. ¡Wow! Es impresionante. No podemos medirnos con nadie. Es algo personal e individual para cada uno. El que es singular, el que tenga sed. Y si hay bastante tiempo, y si bebes bastante de su espíritu, y si bebes bastante de su palabra, hay un resultado. Cuando te has pegado la panza de comer, hay un resultado, ¿no? Que ya no tiene hambre, luego. Pero durante un corto tiempo de periodo. Luego a las horas dices, me vuelvo a sonar las tripillas, vuelvo a comer algo. Con Dios es lo mismo. Tú bebes de esa agua. Pero cuando dice que no volverá a tener sed jamás, tiene que ver con la salvación, tiene que ver con que ya tienes su Espíritu Santo
y ya no estás buscando respuestas respecto al más allá, a la eternidad. Pero sí tenemos que ir renovando nuestra mente, sí tenemos que ir rellenándonos del Espíritu Santo. Y eso es algo que depende de nosotros, del empeño que tengamos nosotros con Él, del tiempo que queramos pasar con Él, indagando y buscándolo. Hay este salmo que nos habla de un ciervo, ¿no? Ciervo con C, no siervo. Que dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hay una realidad respecto a nuestra alma, es que siempre tiene sed. Es eterna, es un pozo sin fondo. Esa es la realidad, siempre tiene sed de Dios. Pero, como está dentro de nosotros, si nos dejamos guiar por nuestra carne, no nos damos cuenta del clamor de esa alma, la nuestra, de cada uno. Pero su palabra es verdad. Y cuando te enfrentas a textos así, dices, wow, o sea, mi alma tiene sed de Dios y yo me he conformado solo con estos minutos, hace 4 días, delante de su presencia. Una vez había un vendedor de Biblias que iba por las casas y una mujer se enojó un poco, ¿no?, con él diciendo, ¿pero qué cree, que aquí somos ateos o qué? Aquí tengo mi Biblia. ¿Así? Dice el vendedor. Pues claro, y fue y la buscó. Y, mire, aquí la tengo. Anda, mis gafas. Hacía 2 años que la buscaba. ¿A dónde está nuestro enfoque de nuestra sed y de nuestra hambre? A veces, así pensando en voz alta, digo, jolín, leo lo que pasaba en la iglesia, en el libro de los Hechos, y me viene ese complejo, decir, guau, ¿por qué no pasa? Digo, aquí podemos orar por enfermos y no pasa gran cosa. O alguien dice, mira, antes movía esto así y ahora lo muevo mejor. Y claro, lo escuchamos y a lo mejor al que le pasó le hizo bien, pero tú lo ves y dices, eso a mí no me... Yo quiero ver algo más. Quiero ver realmente algo más. Como había en el libro de los Hechos. Pero cuando vemos cómo vivían, digo, si es que estamos pidiendo a Dios, pero realmente ya lo tenemos todo escrito. Vivían en comunidad, no, cada uno vivía en su lugar, pero no consideraba nada suyo. El que tenía de más lo daba a los discípulos, lo repartían entre los pobres. O sea, fue una respuesta para la sociedad donde no existía el paro, pero a nadie le faltaba de nada. Y entonces Dios iba añadiendo cada día los que habían de ser salvos. Porque estaban correspondiendo a lo que Jesús había dicho en su oración, que sean uno, para que el mundo crea. Entonces, si nuestro enfoque es nuestras metas personales y nos acercamos a Dios para obtener nuestras metas personales, no tenemos sed ni hambre de Dios, eso es mentira. Dios, te ruego, mira mi coche que mal va, necesitamos un coche para la honra y gloria tuya. La honra y la gloria suya. Me pasó en Suiza, y por eso lo menciono. Tenía ahí un descapotable deportivo, no sé si tenían unos 12 altavoces, un sonido impresionante, nunca oí un sonido tan bueno. Y le dije a Dios, Señor, este coche para ti, para tu servicio. Y claro, entonces yo era como el taxista de la iglesia, ¿eh? Cogía a la gente, la llevaba a su casa, pero de paso decía, mira cómo suena. Mira qué acelerón tiene este coche, 16 válvulas, motor Porsche. Y la gente allí con el miedo. Al poco rato lo tenía ahí aparcado en una calle y me lo veo totalmente chamuscado, abollado. O sea, un coche vino, pegó un trompazo, me lo envió al jardín, totalmente desguazado. Y encima veo al conductor y era uno de Hare Krishna. ¿Sabes? De estos de cabeza rapada con una coleta ahí en el pelo, vestido de naranja. Digo, espera, llamo a la policía.
no nos vamos a arreglar ni tú ni yo. Pero claro, había tantas opciones en ese coche que las opciones valían mucho más que lo que valía el coche. Pero el seguro eso no lo cubría. Entonces, menudo clamor le hice a Dios, ¿eh? Un clamor de queja. Dios, encima que te doy el coche, y así me lo pagas. Claro, es mi coche. Mira, yo quería hacer eso con mi coche. Esa fue la respuesta que recibí. Tener cuidado cuando decís que todo lo que tengo, todo lo que soy es de Dios, porque os toma la palabra. Entonces, después de eso, ya pues con lo que me dio el seguro, o sea, una miseria, me compré un Opel Kadett de estos. Mira, muy parecido a la Kia que tengo. Mismo tamaño, mismo color. Y ya no iba chuleando por ahí. Cerraba las ventanas, nadie de fuera oía mi música. Pero igual había las ancianas de la iglesia, oye, ¿me puede llevar a casa? Sí, sí, cómo no. Sí. Entonces ya iba conduciendo tranquilamente, porque ¿de qué iba a presumir? Prefería pasar inadvertido con ese cacerolo. Pero ese coche ha durado años, ha hecho varios viajes aquí a España, Suiza, jamás tuvo ningún tipo de reparación. Y entonces ya supe que era el coche que Dios quería que yo tuviera. Cuando aquí en el puerto ya tuvimos a la Pris y vendimos el coche, el que nos compró el coche se lo robaron al día siguiente. Y para mí era la prueba de que realmente mientras estaba con nosotros ese coche era un regalo de Dios. Entonces, tengamos cuidado bueno, ahí tuve una gran lección de humildad y de mi orgullo por los suelos y mi imagen, hasta mi pelo se me cayó. Pero sí que aprendí cosas. Y bueno, ¿qué tienes que ofrecerle a Dios? ¿No? Y si se lo ofreces, ofréceselo de verdad. Y si tú dices, Señor, pues como digas lo mismo, mi coche es tuyo. Y tenemos unos amigos en Suiza que recibieron de Dios regalar un coche. No a nosotros, a un matrimonio de misioneros. Y los misioneros encantadísimos, claro, toma la llave. Y cuando se los cruza 2 días más tarde, el que regaló el coche iba a pie, bajo la lluvia, caminando. Y los ve a ellos pasando con el coche. ¿Me podéis llevar a casa? No, que tenemos prisa. Y él se quedó. Encima que le doy el coche y no son capaces ni de llevarme a casa, y se quejó a Dios. Y Dios le dijo, pues si tú lo has regalado, ellos ya pueden hacer lo que ellos quieren con el coche. Entonces, como que cuando damos algo, en el fondo esperamos algo en retorno. Aunque sean las gracias, aunque sea un favor o algo. Pero si tú das algo, olvídate de que era tuyo. Y más respecto a Dios, cuando le decimos, Señor, te entrego mi vida, no sé si sabemos lo que eso quiere decir, pero quiere decir que ya tu vida no es tuya. Quiere decir que ya no le puedes decir, Señor, es que menudo agobio, es que no tengo tiempo para nada. Y ese para nada es Fortnite, Netflix, tal cual. Pero si nuestro tiempo, si nuestra vida es suya, pues Él nos pide todo. 24 horas sobre 24, los 7 días de la semana. Vamos a leer una última historieta. En Jueces, ¿conocéis la historia de Sansón? Un poquito. ¿Sabéis que una vez usó una herramienta muy rara, una arma muy rara para matar a 1000 filisteos? ¿Cómo es? Una quijada de burro. ¿Sabéis lo que es una quijada? La mandíbula, esta parte de los huesos. Hasta hoy lo miré en el Google, digo, a ver qué hueso es ese. Porque siempre oigo quijada, y me hace pensar en el Quijote, no sé. No. Pero no, es la mandíbula. Jueces 15, versículos 12 al 19. Aquí hay personas que le cogen a Sansón, le atan ahí con 2 cuerdas y lo tienen que entregar a los filisteos.
porque si no los filisteos iban a ir a por ellos. Dice así, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte a ti, Sansón, y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que había en Leí, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por eso llamó el nombre de aquel lugar En Acore, que significa la fuente del que clamó, el cual está en Leí hasta hoy. Y él juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Muy bien, pues aquí vinieron a prender a Sansón y cada vez que yo pensaba en ese hueso, en esa quijada, yo pensaba que era un hueso blanco, limpio, ¿sabes? Limado, bien rechupeteado, pero era una quijada fresca. ¿Y eso qué quiere decir? Que estaba recién muerto el animal, o sea, estaba ahí con la sangre, con trozo de carne, con piel, de todo. Arrancó ahí, cogió la mandíbula esa y Dios le dio una victoria tremenda a Sansón. Eso ni en las películas, ni en las películas Los 300 pudieron a 1 contra 1000. Porque él no tenía ni armadura, ni lanza, una quijada, o sea, algo ridículo, un hueso de un animal. ¿Cómo puede matar a 1000 hombres? Y dice que vino el Espíritu de Jehová sobre él. Y cuando viene el Espíritu de Dios, te da unas habilidades que es impresionante, que no son humanas, es algo fuera de serie. Entonces, si yo tengo fe en algo que yo puedo hacer según mis cálculos, eso no es fe. Eso es tu previsión. Eso es algo que tú crees que tú puedes hacer en tus fuerzas. Fe es algo que tiene que ver con algo que tú ves que no puedes llegar a hacer, que es imposible, al menos que Dios intervenga. Y así ha pasado con Sansón. Vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. Y no sé, como él dice ahí, 1 montón, 2 montones de cadáveres, varios montones. En total, 1000 hombres. 1000 hombres que han muerto. Y eso no era él, no era su fuerza, no era el hueso, sino que fue Dios. Fue Dios quien le dio la victoria. Y por eso le dejó que él matara a esos 1000 hombres con ese hueso. Para que él jamás creyera que fue gracias a él. Para que él no pensara que era gracias a sus fuerzas que él había conseguido esa victoria. ¿Y cómo se lo hace saber? ¿Cómo pensáis que se lo hace saber? Dios le recuerda que depende de él. Cuando tenemos victorias, como aquí la que tuvo Sansón, lo más normal es que volvamos a tener sed otra vez. Que la victoria que hayamos obtenido en Dios no sea suficiente, sino que queremos más. Quiero otra victoria, quiero seguir adelante. No estar ahí, wow, y contar mis victorias. Mira, yo hace 3 años, me acuerdo, tuve una victoria en Dios impresionante. ¿Y qué pasó en estos 3 años? Pues sigo disfrutando de esa victoria que tuve. Eso no. Entonces, cuando nos estamos ahí hablando de glorias del pasado, es que no ha provocado eso más sed en nosotros, ni ha provocado más hambre. Pero Sansón, ¿qué es lo que ha pasado con él? Ganó y él tenía sed. Volvió a tener sed.
Hombre, imagínate, matar a 1000 hombres, pues te da una sed luego que no veas. Y clama a Dios. Y Dios le responde y abre una fuente express para él. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esa fuente de agua? Pues vaya victoria de Caca. Porque hubiera matado a 1000 filisteos y él, ahí en el medio de los cadáveres, muerto de sed. Es lo que hubiera pasado. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que nosotros elegimos si queremos ser exitosos en el fracaso o fracasados en el éxito. Bueno, ya veo las caras, ahora lo explico. Cuando tú reconoces tu fracaso humano, que no das a más, que tienes tus límites, entonces clamas a Dios. Y ahí obtendrás la victoria. Pero cuando nos acercamos a Dios en plan, mira, he orado, 1000 personas se han convertido, han sanado, que la unción me siga. Vas a fracasar, porque entonces ya Dios va a retirar eso que ha depositado en ti. Porque si ha depositado algo, es para que esos ríos de agua viva fluyan, corran, pero tú tienes que volver siempre a la fuente. Tú tienes que volver siempre en tu cuarto, cerrada la habitación, para que Él te recompense en público. Que nadie sepa ni vea el tiempo, las horas, las noches que puedas pasar delante de su presencia. ¿Quieres más de Dios? ¿Hay insatisfacción? Hay un precio que pagar. Jesús ya pagó el precio en la cruz. Derramó su sangre. Obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Pero el hambre y la sed, eso depende de ti. El tiempo que inviertes en su presencia, el tiempo que inviertas ante su palabra, el tiempo que invirtamos clamando, eso ya depende de nosotros. Y por eso, cuando veo en la Biblia que Jesús está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, es lamentable. Yo hablo por mí. Digo, impresionante Dios. O sea, no buscas más hijos, buscas adoradores. Porque los hijos nacen a chorros. Van aceptando a Cristo y tal. Y Jesús ha dejado una tarea difícil, hay que hacer discípulos, significa de nuevo invertir tiempo en personas para que vayan alcanzando cierta madurez. Pero adoradores, esos son muy escasos. Esos son personas que están siempre insatisfechas, que vivan lo que vivan con Dios no es suficiente, saben que hay más, Y sí, esta mañana me has bendecido, me has visitado, he visto tu gloria aquí en este cuarto, ha sido algo espectacular entre tú y yo. Pues ya llegó la noche y eso fue esta mañana, no es suficiente, quiero más. El que clama a Él, el que pasa ese tiempo, esa desesperación por su presencia, ese es su punto débil. ¿Quieres tocar su corazón? Lo puedes tocar, lo puedes alcanzar. El que se humille ante su presencia, Él viene y vendrá con todo su arsenal. Yo no sé si estamos satisfechos, ¿no? con nuestra vida cristiana. Yo no, lo reconozco, yo no estoy satisfecho y quiero más. Y sé que Él me demanda más desde hace tiempo. Y a veces busco argumentos, excusas, y digo, no, mira, es que ahora tengo que rellenar los certificados de los diezmos, esto me ocupa un tiempo que no veas. Y eso es para ti, que es para la iglesia, es un servicio a la iglesia. Pero Él no me pide eso. Dice, no, yo quiero que tú estés conmigo. Déjalo del servicio al lado. Eso sí, lo tienes que hacer, está bien, pero eso no es lo que yo te pido. En 2 de Corintios, el último versículo que voy a leer. 2 de Corintios 12, versículo 9. Dice, por lo cual, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si no vivimos en el poder de Cristo, si no reposa sobre nosotros el poder de Cristo,
es porque hay algunas áreas en nuestra vida donde nos gloriamos de nosotros mismos, donde estamos contentos como hacemos las cosas. Y hay un peligro. Aquí tenemos muchos departamentos, muchas personas implicadas en varios departamentos. El servicio es bueno, la gente es responsable, cumple con su deber. Pero como no hay ese tiempo aparte en intimidad con Dios, te vas a quemar, te vas a hartar, te vas a dar de baja. Dice, ya está, ya he cumplido ahí mi tiempo, ahora tengo otros proyectos. La carga de Jesús es ligera. Él llevó todo el peso que tenía que llevar. Si invertimos ese tiempo, y el que quiere encontrar tiempo lo encuentra. Yo también puedo dar muchas excusas, ¿no? Es que mira lo que tengo que hacer, que si no, mentira cochina. Si no tienes tiempo, pues pásate una noche sin dormir y estate en su presencia. Es que me duermo. Tranquilo, que si lo buscas y tienes sed y hambre, no te duermes. Y Él se va a manifestar y va a hablar a tu corazón. Al menos que queramos conformarnos y que el 2019 sea algo más del 2018, que el 2020 venga y sea más de lo mismo, y van pasando los años hasta que nos entierren. Y ya está. ¿Y qué fue de nuestra vida? ¿Qué ríos de agua de vida han corrido a través de nosotros? No sé si la gente podrá decir de nosotros, mira, yo me acerqué a ti, no me cayó ninguna gota de agua. Y no tiene nada que ver con los ríos que Jesús promete. Pues ya no te fijes en los demás. Es algo entre tú y Dios. Es algo personal. No busques excusas. No, mira, mientras Él no eso, yo tampoco. No, es algo entre tú y Dios. Y estate ahí en el secreto, en su presencia. No hace falta que lo pregones. ¿Sabes? Los fariseos lo hacían saber cuando ellos ayunaban y oraban. Querían que la gente lo supiera, lo venerara. Ya tenían su recompensa. Pero que si tú tienes ese tiempo, sea algo entre tú y Dios, no hace falta que lo digas a nadie. Pero verás, empezaremos a ver cosas que se mueven. He oído de un pastor que contaba que cuando él oraba, había milagros en la iglesia. Cuando él oraba, había manifestaciones, había endemoniados que se liberaban. Y contaba, y yo pensaba que era yo. Pero el Señor me mostró que eran 3 ancianitas que ayunaban varias veces por semana, orando para que la iglesia siguiera su curso. Y un día en una reunión empecé ahí a orar por la gente y no pasó nada. Y entonces me fui a Dios y le dije, ¿pero qué ha pasado aquí? Nada, que la ancianita tiene problemas y ya no tiene tiempo de orar para ti. ¿Que tiene problemas? Voy a ver a la anciana. ¿Qué te pasa? Dice, pues nada, que tengo unas facturas, tengo problemas de salud, ya no estoy tan bien. Tranquilo, que yo te pago el médico, tus facturas, todo, pero tú sigue orando, por favor. Entonces, la ancianita volvió a la oración y volvieron a ocurrir cosas en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? No busquemos el reconocimiento de liderazgo, no busquemos la aprobación de nadie, de aquí. No busquemos a que nos miren y digan, wow, qué bien lo haces. Que sea algo entre tú y Dios. Si ocurren cosas en la iglesia y que sean gracias a tu intimidad con Dios, pues gloria a Dios. Y si nadie lo sabe, wow, habrás alcanzado una madurez impresionante. Y tu recompensa será tremenda en los cielos. Eso es algo personal entre Él y nosotros. Es lo que Él nos demanda. Me gloriaré en mis debilidades. Pablo ha hecho una obra tremenda. Y él reconoció que era la obra de Dios, el poder de Dios sobre su vida. Estaba casi ciego, no veía nada. Después de haber pasado por ayunos forzados, apedreado varias veces, torturado, a palos, a 40 azotes menos uno varias veces, ¿cómo pensamos que estaba su estado de salud? Hecho una miseria, no tenía ibuprofeno ni betadine, pero el poder de Dios reposaba sobre él.